Hola y bienvenidos a la lección 3 de nuestro curso Introducción a las pruebas manuales para móviles. Soy Jamie y hoy vamos a explorar la sección de dispositivos dentro de la plataforma Coviton. La comprensión de cómo navegar y gestionar eficazmente sus dispositivos es útil para las pruebas manuales eficientes. En esta lección vamos a cubrir las diferentes vistas de los dispositivos, cómo se organizan los dispositivos, las opciones de búsqueda y filtrado, y algunas características útiles para optimizar su flujo de trabajo de pruebas. Comencemos por las distintas vistas de dispositivos disponibles. Cuando navegue por primera vez a la sección de dispositivos en Coviton, notará que hay dos vistas principales disponibles, la vista de tarjeta y la vista de lista. La vista de tarjeta es la opción de visualización por defecto, presentando los dispositivos en un formato de cuadrícula. Esta vista es ideal para obtener una visión general de los dispositivos disponibles, lo que le permite identificarlos rápidamente en función de su apariencia y especificaciones. Por otro lado, la vista de lista muestra los dispositivos en formato de lista detallada. Esta vista es especialmente útil cuando necesitas ver más información sobre cada dispositivo de un vistazo, como el nombre del dispositivo, la versión del sistema operativo y otras especificaciones de. Puede alternar fácilmente entre estas vistas utilizando el botón de alternancia situado en la parte superior de la pantalla Dispositivos. Yo simplemente hago clic en el botón para elegir mi vista preferida. A continuación, vamos a hablar de cómo se organizan los dispositivos. Coviton clasifica los dispositivos en dos grupos principales: dispositivos públicos y dispositivos privados y locales. Los dispositivos públicos son compartidos entre todos los usuarios. Estos dispositivos se limpian automáticamente entre cada sesión de prueba para asegurarse de que están listos para el siguiente usuario. Esto es ideal para situaciones en las que no se necesitan dispositivos dedicados y se desea aprovechar al máximo los recursos disponibles. Los dispositivos públicos no están disponibles para las implantaciones locales de. Los dispositivos privados y locales, sin embargo, están dedicados a su organización. Usted tiene más control sobre estos dispositivos, incluido el grado de limpieza entre sesiones. Esto es beneficioso cuando necesita configuraciones de dispositivos consistentes para sus necesidades de pruebas. Si hay determinados dispositivos que utiliza con frecuencia, puede marcarlos como favoritos. Todos los dispositivos que hayas marcado como favoritos aparecerán en la pestaña Dispositivo favorito, para que puedas acceder a ellos fácilmente siempre que lo necesites. En la parte superior del panel Dispositivos, puedes ver el número de dispositivos iOS y Android disponibles. Al hacer clic en los respectivos iconos de iOS o Android, se filtrará la lista de dispositivos para mostrar solo los que ejecutan ese sistema operativo. Esta es una forma rápida de limitar las opciones en función de los requisitos de sus pruebas en Minimind. A la derecha de los iconos de sistema operativo encontrarás opciones de clasificación. Puedes ordenar los dispositivos por versión del sistema operativo, nombre del dispositivo, nombre descriptivo o estado del dispositivo. La clasificación te ayuda a organizar los dispositivos de la forma que mejor se adapte a tus prioridades de comprobación. Ya necesites las últimas versiones del sistema operativo o dispositivos en las mejores condiciones de salud. Más a la derecha hay filtros para los estados de los dispositivos: en línea, ocupado y desconectado. Un dispositivo en línea está en buen estado y no está siendo utilizado por otro usuario, por lo que está disponible para sus pruebas. Un dispositivo ocupado está en uso o retenido por otro usuario. No podrá acceder a estos dispositivos hasta que estén disponibles. Un dispositivo desconectado no es accesible para las pruebas. Esto puede deberse a que está en mal estado o físicamente desenchufado. Estos filtros le ayudan a identificar rápidamente la disponibilidad y el estado de sus dispositivos, asegurándose de que selecciona el correcto para su sesión de pruebas. En la parte superior de la pantalla de la lista de dispositivos hay una potente función de búsqueda. Puede buscar dispositivos por varios criterios, como el nombre del dispositivo, el sistema operativo, la versión del sistema operativo, el UDID, el fabricante, la compatibilidad con el modo Lightning, la resolución, la etiqueta del dispositivo, el navegador, la plataforma de la CPU, la memoria total, el modelo del dispositivo, la ubicación del dispositivo y el nombre original del dispositivo.
Esta completa funcionalidad de búsqueda le permite localizar exactamente el dispositivo que necesita, ahorrándole tiempo y esfuerzo durante el proceso de pruebas. Una función exclusiva disponible en la vista de lista es la posibilidad de personalizar las columnas mostradas. Haga clic en el botón Editar columnas para seleccionar las columnas que desea ver. Puede añadir o eliminar columnas para adaptar la visualización a sus necesidades específicas, con un máximo de 9 columnas disponibles. Esta personalización garantiza que tenga toda la información relevante al alcance de la mano, mejorando su capacidad para gestionar y seleccionar dispositivos de forma eficiente. ¡Maravilloso! Ahora ha adquirido una comprensión global de cómo los dispositivos se organizan y gestionan dentro de la plataforma Coviton. Hemos cubierto las dos vistas principales de los dispositivos, vista de tarjeta y vista de lista, y cómo alternar entre ellas en función de sus preferencias. También aprendió acerca de la distinción entre dispositivos públicos y dispositivos privados y locales, y cómo administrar sus dispositivos favoritos para un acceso rápido. Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, nuestros canales de soporte están siempre disponibles para ayudarte. Gracias por su atención y espero verlos en la lección 4.